Muchas gracias, profesor Rubiera. Para terminar, con la ponencia titulada La fortuna impresa de las comedias bíblicas, el profesor Germán Vega García Luengos y su reconocida elocuencia mantendrán nuestro interés a pesar del cansancio y de la hora. Así que, profesor Vega. Buenas tardes, vaya compromiso. Lo tenía mal desde el principio y más después de oír lo que acabamos de oír. Bueno, empiezo dando las gracias por la invitación, dando la enhorabuena también por lo estupendamente que está resultando todo, por lo bien, por lo mucho que estamos aprendiendo, lo mucho que estamos disfrutando, aprendiendo, disfrutando con los amigos, que espero que sigan siéndolo después de escucharme u oírme este rato. Voy a hablar de comedias nuevas de Testamento Viejo y de su fortuna en la imprenta. Lo hago por encargo de la organización, un encargo que muy gustosamente acepté porque con él pretendía completar algo, una línea de investigación en la que he estado los últimos años y que ha tenido como frutos pues un trabajo sobre la fortuna de las comedias de santos o las fiestas palatinas llevadas a la imprenta. No sabía cuando acepté el encargo lo que iba a dar esto de sí, y la verdad es que alguna sorpresa sí que me he llevado. Consciente de que lo más útil que puede aportar mi trabajo en su versión escrita no son mis reflexiones, que las voy a hacer, sino los materiales contantes y sonantes sobre las que he ido localizando y sobre las que he basado esas reflexiones, he hecho, y espero poderlo publicar, un repertorio abreviado de esas comedias nuevas de Testamento Viejo que he ido encontrando, desde las primeras a principios del 600 hasta entrado el siglo, o hasta principios del siglo XVIII. No sabía que Aurelio Valladares iba a hacer algo que podíamos haber armonizado, ¿no? Todavía estamos a tiempo, quizá. Un repertorio que abarca el conjunto, no solo las que llegaron a la imprenta, aunque desde luego las reflexiones van a ir más hacia estas que vieron la letra impresa. Es muy difícil que lleguemos a acordar cuál fue la primera comedia nueva sobre tema veterotestamentario, aunque no han faltado propuestas. Edward Glaeser, experto en temas religiosos, de teatro religioso y de teatro bíblico, apunta sin ningún tipo de dudas a la hermosa Esther, la bella Esther de Lope de Vega. Ahí, lo dice explícitamente en un trabajo extenso que dedica a la obra, ahí entra el Antiguo Testamento en la comedia. Precisamente, la Reina Esther es una de las pocas obras, porcentualmente hablando, a la que podemos ponerle fecha, porque tiene un autógrafo fechado hasta con día y mes, 6 de abril de 1610. La fecha de primera incursión en el Antiguo Testamento de la Comedia Nueva habría que adelantarla si fuera de Lope, como muy bien decía esta mañana Oleza, La Corona Derribada, comedia que le atribuye un manuscrito conservado en la Biblioteca de Parma, que Morley Bruerton, aplicando su método estupendo en resultados casi siempre, fecharía entre 1597 y 1603, probablemente 1598 y 1600. Pero no parece de Lope. A Menéndez Pelayo no le parece de Lope, le parece de Godínez. A mí no me parece de Lope y he escrito un trabajo diciendo por qué no me parece de Lope. No creo que se pueda atribuir a Lope y tampoco creo que se pueda atribuir definitivamente a Godínez. Pero de atribuírselo a alguien prefiero Godínez, desde luego, que a Lope o cualquier otro de los conocidos, pero puede ser uno que no conozcamos. Sea una u otra, es claro que los dramaturgos españoles no estuvieron ávidos ni raudos a la hora de incorporar el Testamento Viejo a su enorme galería de tiempos, temas y registros de su fórmula dramática. Esa fórmula que terminó por convertir efectivamente el mundo entero en teatro. Si el mundo es un teatro, el gran teatro del mundo, como acertó a expresar Calderón haciendo suya una metáfora nuclear para explicar el ser del hombre en el mundo entero cabía en el teatro. La totalidad de su cronología y de su geografía. Y la Biblia también, por supuesto, aunque lo hizo tarde y no con tanta profusión como se había apuntado. Aquí, en este congreso, es donde he oído que estamos de acuerdo en que no es tanto como tradicionalmente se viene diciendo, ¿no?
que los autores españoles del 600 habían tratado los temas bíblicos con una cierta soltura y fluidez. Mi repertorio registra 67 comedias veterotestamentarias. Hay una ligera variación sobre las de Aurelio, pero hay que aclarar una cosa. Las mías son solo de Antiguo Testamento, mientras que algunas de las de Aurelio sí que son de Nuevo Testamento, ¿no? Luego, quizá haya localizado yo algunas más. He intentado solventar los sempiternos problemas de cambios de autoría y titulación. He dejado fuera los casos en que no tenía garantías de que fueran del período contemplado. De esas 67 podemos leer 57. De las 10 restantes solo se conserva la referencia de que existieron con suficiente solidez como para pensar que efectivamente es así, desde el carro del cielo San Elías de Calderón, como todos sabemos, a las de Enríquez Gómez, hombre del que todavía no se ha hablado aquí, creo, y que es fundamental en esta historia del teatro veterotestamentario. Lo mismo que Felipe Godínez, del que también se han conservado muchas comedias bíblicas, bastantes comedias bíblicas en términos relativos, y otras sabemos que se han perdido. Esas 67 comedias dramatizan diferentes episodios de los distintos libros testamentarios. Esas casi 6 docenas de comedias constituyen una Biblia en verso, como se dice, una Biblia en verso dramático español. Las he ordenado, he abreviado todos los datos, he puesto en las 2 columnas últimas cuando se conserva un manuscrito, o 2 o 3 en los casos, 3 no, 2 el máximo, y luego el número de impresos. Por supuesto, daré referencias más completas, no demasiado detalladas, pero más completas en el trabajo publicado, ¿no? Bien, voy por los libros de la Biblia. Tenemos Génesis, más Génesis, tenemos Éxodo, Josué, Jueces, Ruth. Sé que no les estoy dejando leer, pero es que solo me dan media hora. 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, los 4 de los Reyes, Tobías, Judith, Esther, Macabeos, Job, con la duda de si la paciencia de Job efectivamente es de Godínez. Desde luego no es de Calderón, aunque el único ejemplar conservado se lo atribuye. De Godínez sí que son los trabajos de Job, de la que se ha hablado bastante. Luego el libro de Daniel, y terminamos con Jonás, con la ciudad sitios y la corte del demonio. Bueno, hay algún problema. Sé que ha habido alguna, a la última hora se me ha traspapelado alguna, no les voy a decir cuál, porque ya lo voy a corregir, esta podría ser, ya digo, una relación de las 67 organizadas secuencialmente de acuerdo con la posición en los libros de la Biblia. 57 o 67 es un número reducido si se tiene en cuenta el volumen de comedias religiosas de otro tipo, santos, leyendas piadosas o mitológicas, por poner algo que hoy además es muy normal plantearlo en las clases, ¿no? Alumnos, ¿cuánta mitología sabéis y qué poca Biblia, ¿no? ¿Cuánta afición le habéis cogido a los mitos grecolatinos y qué poco a saber quién es Anás, Caifás, etcétera, etcétera? Bueno, O'Connor habla de 300 comedias mitológicas representativas de los distintos géneros dramáticos, ¿no? O sea, 300 frente a 57 o 67, aunque aquí hay un pequeño truco porque realmente O'Connor contempla también otro tipo de obras autosacramentales. Pues creo que nos están hablando efectivamente de que no es mucho el teatro del Antiguo Testamento que ahí entra. No ocupan lugar destacado en los repertorios de nuestros dramaturgos, ni cuantitativa ni cualitativamente. Recordemos algunas señales de esa desatención o menor atención en las 2 figuras principales, en Lope y Calderón, de los que se ha hablado. Lope incurrió poco, desde luego, estamos ya todos de acuerdo, en obras de asunto bíblico. 4 piezas de atribución segura y 3 más o menos dudosas son pocas para un repertorio realmente gigantesco como el suyo, aunque sepamos o intuyamos que hay alguna más. Por ejemplo, en El Peregrino se decía, en El Peregrino hay un casamiento 2 veces que posiblemente se refiere a Jacob, pero no hay más en la larga lista de Peregrino donde hay obras que no se han conservado. Si consideramos la dimensión impresa de su teatro, de la que el propio Lope se preocupó a partir de 1617 con la parte nona, también se captaría este peso menor. Fijémonos en las partes 15 y 16,
que salieron el mismo año, 1621, y de los que fueron responsables el mismo taller y el mismo librero, ¿no? Martín y Pérez. Se diría que existe en ellas, como en otras, lo que deberá estudiarse, por ejemplo, en la Casa Velázquez en el mes de enero, en una reunión donde se va a hablar de las partes, del concepto de parte de comedia. Hay un cierto afán, evidentemente, de orden temático en Lope. En la parte 16 llama la atención la concentración, sin duda extraordinaria e intencionada, de comedias mitológicas, de las que llega a juntar 4. De las 10 conservadas de Lope, 4 están en la parte 16ª. Yo creo que en la 15 quiere hacer lo mismo con las comedias bíblicas, y solo junta 2, la hermosa Ester y la historia de Tobías. Nunca, antes ni después, una parte de Lope contendrá más de una comedia de Antiguo Testamento. Las otras 2 comparecen en partes póstumas. Los trabajos de Jacob, en la parte 22 de 1635, y el robo de Dina en la parte 23 de 1638. Y las 3 restantes, a su nombre, son de atribución dudosa. La ya vista de la corona derribada, la creación del mundo y primera culpa del hombre, y David perseguido y montes de Gelboé. No es mucho mejor la impresión que se saca al contemplar el caso calderoniano, desde este punto de vista. Las comedias de Antiguo Testamento son pocas y con problemas, como ahora comentaré, independientemente de que alguna de ellas sea espléndida y pueda erigirse en una de las mejores de su repertorio, Los cabellos de Absalón, ¿no? Y a pesar de que alguna esté muy significativamente situada en la trayectoria de escritor dramático de Calderón. Por ejemplo, El carro del cielo, San Elías, que consta en las listas de Carlos II y de Veragua, y que Vera-Tassis anunció que formaría parte de la parte 10ª, que nunca jamás llegó a ver la luz. Según nos cuenta Vera-Tassis, en la fama, vida y escritos de Calderón, que va al frente de la verdadera quinta parte, esta fue la primera obra que escribió Calderón a los 13 años, con poco más de 13 años, pero no ha aparecido. Las comedias de Antiguo Testamento conservadas realmente son 3, pocas en un corpus tan grande y, como he dicho, no sin problemas. Ningún problema plantea, desde luego, Judas Macabeo, publicado en la segunda parte, sabemos que se representó en 1629, y el estar en la segunda parte asegura su homologación por parte del propio Calderón. No es tan fácil la de la Sibila del Oriente y gran reina de Sabá, que evidentemente es de Calderón, pero que fue incorporada por Vera-Tassis en la verdadera quinta parte y que no consta en ninguna de las 2 listas, ni la de Carlos II ni la de Veragua, lo que a algunos expertos les ha aconsejado su exclusión. A sus contemporáneos, por ejemplo, Gaspar Agustín de Lara, en el Obispo Fúnebre, dice que hay que prescindir de esas comedias que no están en las listas, él habla de la lista de Veragua, y también por parte de nuestros expertos, ¿no? Hartzenbusch dice que esa obra es una refundición del auto sacramental titulado El árbol de la vida, refundición que de cierto Calderón no hizo. Es terrible porque Hartzenbusch sabía muchísimo de Calderón. Ese día estuvo despistado porque esta obra es de Calderón. Por supuesto que lo ha comentado y con suficiente entusiasmo y datos Evangelina, y cualquiera que se acerque y conozca el teatro de Calderón para que sepa que esta obra, pero sí que es raro que Calderón no la reconozca como suya. Y de Los cabellos de Absalón todos conocemos su espléndida factura y los enrevesados problemas de intertextualidad que plantea con su insólita para Calderón y para otros apropiación supuesta del tercer acto de La venganza de Tamar de Tirso, incorporado como segunda jornada, ¿no? Su título no se nombra en la lista de Carlos II, sí que se nombra en la lista de Veragua. Por mucho que se haya dicho con frecuencia que esa fluidez intertextual es normal entre los dramaturgos del siglo de oro, no lo es. Si los dramaturgos, aunque lo hagan, se sienten incómodos cuando se reaprovechan sus propios materiales, cuando se reescriben a sí mismos, ¿cómo se habría de sentir ante el reaprovechamiento de otros materiales? Ahí, desde luego, hay que seguir trabajando, hay que intentar seguir explicándose por qué ocurre eso. Porque además puede comprobarse cómo Calderón es relativamente escrupuloso cuando reescribe como único escritor las comedias que previamente ha escrito con otros, las comedias de colaboración. Conocemos 3 casos, pero hay uno que me parece bastante claro. Los privilegios de las mujeres, antes se llamaba el privilegio de las mujeres, yo creo que se tiene que llamar los privilegios de las mujeres,
de la que reaprovecha bastantes versos de la tercera jornada, que es, según creo, la que él escribió, mientras que prácticamente no toca las las jornadas de los otros dramaturgos. Uno de ellos sabemos que es Rojas Zorrilla, con seguridad, el otro no sabemos. Esas jornadas, que son paralelas a sus armas de la hermosura, ¿no?, que es la reescritura de los privilegios de las mujeres, prácticamente no toca ningún verso, ¿no?, mientras que sí que toca de la tercera jornada. Es decir, que vemos un escrúpulo que hace menos todavía asumible, con facilidad por lo menos, esa intertextualidad extrema de una jornada entera. Bien, 3 comedias de las conservadas son anónimas: La escala de Jacob, Origen del bien y el mal y trabajos de Adán y Eva. El sitio de Betulia, también, de 3 ingenios. Otras 3 son comedias en colaboración. Han ido apareciendo. La citada del Origen del bien y del mal, de los que no sabemos los autores, pero sabemos que son 3, se nos dice que son 3. El Arca de Noé y El Bruto de Babilonia. Las 52 restantes son de autor único, cuyos nombres se conocen, aunque no hayan faltado cambios en la atribución, incluso en la titulación, ¿no? Hay algún caso que la obra, efectivamente, el autor es ese, aunque el título sea de otra obra, de otro autor. No vamos a detenernos en los casos. Bueno, este sería un balance de urgencia de cuál es el panorama. Total de comedias 67, comedias conservadas 57, conservadas solo en manuscrito 8, conservadas solo en impresos 32, conservadas solo en sueltas, esa forma de difusión tan importante, que ahora cada vez sabemos más claro que hay que tenerla muy en cuenta, 9 de esas comedias. En total son 248 los impresos que he localizado. Tiene que haber más, pero me he esforzado bastante. He consultado del orden de 33 o 34 fondos de teatro antiguo, pasando por la Biblioteca Nacional, en fin, las grandes, el Instituto del Teatro. Bueno, habrá más, evidentemente, y hay que diferenciar, porque a veces sin pie de imprenta, con un SL, SI, SA pueden ir. Pero vamos, he intentado en esos casos sí asegurarme lo más posible. Bueno, es una primera aproximación a lo que puede ser la conservación en impresos del teatro de Antiguo Testamento, ¿no? 248 impresos, 30 manuscritos. Estos son, por tanto, los contornos de la fortuna impresa de las comedias bíblicas que hoy podemos evaluar. Tenemos algunas comedias conservadas en sueltas únicas, incluso en algún caso en una serie tan tardía y tan normal para todos los que nos dedicamos al teatro clásico como es la de los Orga. Todos estamos acostumbrados a ver esa portada con el cordoncillo trenzado. Resulta que el trabajo con esta larga serie de los Orga me ha hecho ver que hay 3 comedias bíblicas, en realidad 2 comedias bíblicas y una versión, la de la venganza de Tamar, atribuida a Godínez, que es una versión sobre la venganza de Tamar de Tirso de Molina, que no conoceríamos si no es porque se incluyeron en esta serie. Es curioso porque Jaime Moll dice en su espléndido trabajo sobre la serie que esos ejemplares, esas ediciones no tienen ningún valor textual, tienen valor sociológico para saber la pervivencia de ese teatro mucho tiempo después, porque la serie empieza en 1761 y abarca hasta entrado el siglo XIX. Y, sin embargo, en el caso del teatro bíblico estamos viendo que no es que tengan pertinencia textual, es que no conoceríamos los textos, no es una edición más que entra en el estema, es que no conoceríamos los textos de 3 comedias. Bueno, la historia, por ir deprisa y tocando distintos puntos, la historia de la presencia de las comedias de Antiguo Testamento en las diferentes colecciones de partes y de sueltas puede sintetizarse de la siguiente manera. Si es difícil determinar, como decíamos, cuál es la primera comedia nueva veterotestamentaria, sí que podemos determinar, con los datos que tenemos, cuándo entró por primera vez en la imprenta. La primera es la hermosura de Raquel, primera y segunda parte, en realidad son 2, que ocupan el 6º y 7º lugar de Flor de Comedias de España de diferentes autores, que es, como sabéis, la 5ª parte de Lope de Vega, de la serie de Lope de Vega, aunque en realidad solo la primera comedia, El ejemplo de Casadas y Prueba de la paciencia, es realmente de Lope. El resto son de otros autores y, entre otros, Vélez de Guevara es el autor de esas 2 partes de esas estupendas comedias bíblicas que son la hermosura de Raquel.
Bien, en este tomo se presentan algunas cuestiones que pueden dar pie para comentarios, ¿no? Por ejemplo, la anomalía de un tomo de tan variopintos autores con el que se intenta entroncar en la colección de Lope, ¿no? Colar, digamos, el prestigio del grande del teatro español con obras de otros autores. Por otro lado, la Comedia Nueva ya había empezado a ser pasto de lectura desde 1603, en que había aparecido en sus 2 emisiones esas 6 comedias de Lope de Vega, de Carpio y otros autores, que pasa lo mismo, ¿no? Que solo una comedia en realidad es de Lope. Habían seguido otros tomos de Lope y además uno de los valencianos, ¿no? Que está también, el de 12 comedias famosas de 4 poetas naturales de la insignia y coronada ciudad de Valencia de 1608. Todos ellos, 5 tomos más el de 6 comedias, son previos. Es decir, hay 70 comedias antes de que aparezcan las 2 comedias de Raquel de Vélez de Guevara. El que sean 2 las comedias presentes en este tomo es una rareza también. Ya hemos dicho cómo están en el caso de Lope, la 15ª parte, la hermosa Esther y la historia de Tobías. En Tirso, como recordaba muy bien Paco esta mañana, en la parte tercera está la mejor espigadera y la venganza de Tamar. En Escogidas, en la serie de Escogidas 38 de 1632, hay otras 2, Las niñeces y primer triunfo de David, de Manuel de Vargas, y Las 3 edades del mundo, de Luis Vélez de Guevara. No hay más comedias agrupadas en las partes que yo haya podido localizar españolas. Ahora veremos al final un caso un tanto especial, un caso llamativo de una parte fabricada fuera del territorio peninsular, que sí que contiene una concentración impresionante de comedias bíblicas. Bien, en el caso de las series de sueltas no he encontrado ninguna cosa que me llame la atención por concentración, ¿no? Porque podamos ver que hay una cierta política o deseo o designio de juntar comedias bíblicas que nos puedan dar pie a algo. Salvo un caso, un pequeño punto en la historia de los Orga otra vez. Resulta que en 1771 cambia el pie de imprenta, cambia el colofón, y de llevar la imprenta la viuda de José de Orga, que inicia la serie, van a pasar a ser titulares José y Tomás de Orga. Cogen la serie en el número 168 y publican una comedia de la que ya he mencionado, que es la del origen del bien y del mal, que lleva el año de 1771, que es el año que se produce el relevo, pero en ese mismo hueco se puede ver muy bien en el catálogo de Moll sobre la colección, vemos que hay otra comedia, El mejor par de los 12, de Matos y de Moreto, que lleva el mismo número y lleva el año de 1776. El otro investigador de la serie de los Orga, Macready, que hizo el estudio sin saber que Moll lo estaba haciendo con mucho más rigor y atención, ahí hace notar que hay una errata y pone entre interrogaciones 1771, porque claro, no le va la serie, porque el número 169 es de 1761. Por cierto, el número siguiente, el 169, los hermanos Orga deciden que sea una comedia bíblica también. Es decir, que estos hombres cuando empieza su gestión en la serie de los Orga, empiezan con 2 comedias bíblicas. Una de ellas rara, esta primera de Origen del bien y del mal, que no sé de dónde procede, pero atribuyen a 3 ingenios y desde luego tiene toda la pinta de ser del 17. Una comedia tan rara que les sale el tiro por la culata. Porque sabemos ahora, he conseguido averiguar por qué hay otro número 168 que suple 1776 a este. Resulta que aparece en el libro el índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar, etcétera, etcétera, de 1789, aparece en la página 201. Origen del bien y el mal y trabajos de Adán y Eva, comedia de 3 ingenios, edicto de 17 de marzo de 1776. Fue prohibida, los Orga decidieron cambiarla por otra que no tuviera ningún problema. Y entonces ahora ya queda una comedia bíblica sola, que es el Arca de Noé, esa bien ya publicada abundantemente con ediciones anteriores a la de los Orga, y que queda aislada y por lo tanto no nos habla de este episodio que posiblemente obedeció a una intención de frecuentar comedias bíblicas por encima de lo que había sido normal. Seguro que se están preguntando en estos momentos ya por el ranking, por la lista de superventas de comedias bíblicas, y la tienen aquí.
Resulta que el bestseller es El valiente nazareno Sansón, la única de Antiguo Testamento que escribió Pérez de Montalbán. Sus 27 ediciones, 2 en volúmenes de partes, y sobre todo sus 25 sueltas prácticamente duplican a cualquier otra pieza de la tabla. Sin duda este dato sorprende a quien no esté al tanto de la bibliografía teatral, que El valiente nazareno, que nadie de los presentes ha leído, estoy casi seguro, aunque ha podido leer, perdón, me arrodillo. No, y algunos de los presentes han podido leer la primera página. La primera página es tardía, esto es del 19, esto es del primer texto del 19, esto me parece que es Quiroga, la edición que habéis elegido para reproducir, pero está muy bien. Bueno, este es uno de los 27, de las 27 sueltas, perdón, de las 25 sueltas. Bien, el que haya tantas, hoy nos puede desde luego desconcertar. Que tenga 27 y que Los cabellos de Absalón o La venganza de Tamar de Tirso tengan 11 y 2 respectivamente, es algo que tiene que, desde luego, que extrañar. Las explicaciones son varias y de tipo muy diferente. Para empezar, y creo que es de justicia, y en este caso además tengo que resarcir, la primacía de El valiente nazareno Sansón hay que achacársela en buena parte a la maestría bibliográfica de Profeti, que es una montera bibliográfica que supo capturar estas sueltas como ningún otro bibliógrafo es capaz de conseguir con otros. Efectivamente, hay ahí un plus de localizaciones que es porque el trabajo de rigor bibliográfico y, sobre todo, de visita de bibliotecas, pues lo ha llevado mucho más al extremo que el que he podido llevar yo con otros autores. Pero hay otras razones también. Y es que, aunque a nosotros nos extrañe que Pérez de Montalbán esté ahí, si miramos la espléndida obra sobre Pérez de Montalbán de Profeti, pero una bibliografía de Pérez de Montalbán, nos daremos cuenta que en su tiempo este hombre fue un bestseller de publicaciones. Porque está muy bien estudiado Calderón, o bastante bien estudiado Calderón, y si comparamos el número de ediciones de las comedias de Calderón y el número de ediciones de la comedia de Pérez de Montalbán, nos sorprende el volumen alcanzado por este hijo del librero, que consiguió no solo el número de ediciones, sino que le atribuyeran las obras de Lope y de Calderón. Hay obras de Lope y de Calderón que aparecen en ediciones atribuidas a Pérez de Montalbán. Eso también explicaría, y eso también nos habla de los problemas que tiene de transmisión el teatro clásico español. Bien, le sigue, como ven, La creación del mundo y primera culpa del hombre, de autoría dudosa lopista, por lo menos para Morley Burton le parece que no, con 17 copias. Bueno, le parece dudosa, perdón. Y la tercera es La prudente Abigail, de Enríquez Gómez, con 15 ediciones, 5 en partes y 10 sueltas. Bien, comentamos rápidamente. ¿Qué me queda? 2 minutos, 2. No, además es que he dado el cronómetro, o sea que era por si acaso, yo estaba probando Bueno, aquí hay 2 dramaturgos que descuellan. Es decir, hay una comedia que descuella y hay 2 dramaturgos que descuellan, que son Calderón y Godínez. Entre los 12 primeros están 3 veces. Bueno, está también Cáncer, pero Cáncer está como colaborador en 2 de ellas, ¿no? Y lo de Calderón es un poco engañoso, hay que corregirlo. Calderón es un poco engañoso porque las ediciones de Calderón dependen también de la reedición automática de sus obras. Es decir, las partes de Calderón van a ser reeditadas en Apontes, en Veratasis, etcétera. Es decir, el que tiene mérito propio es Godínez, por la propia fuerza de su digamos, prestigio como autor de ese tipo de comedias, va a conseguir, por otra parte, sumándolas todas, me parece que son 34 a nombre 34 ediciones a nombre de Godínez y 32 a nombre de Calderón, que están por encima de las 27 con una sola de Pérez de Montalbán. Bueno, ya hemos comentado esta mañana la importancia de Godínez como autor de Antiguo Testamento. Y en términos relativos, viendo su obra, si 8 comedias de 21 son neotestamentarias, estamos viendo a un autor dedicado a ello. Y no solo eso, sino que conservamos, y sabemos, hay cosas que no se han conservado, pero sabemos que existieron dobletes, dobles versiones. Sabemos cómo este hombre, de eso se habló esta mañana, aprovechó
aprovechó los textos bíblicos para dar cuenta de sus heridas, como diría el maestro Buero Vallejo, ¿no? Yo hablo a través de mis heridas. Bueno, pues la elección de las meninas de nuestro Godínez tiene que ver pues con querer predicar sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre la aceptación de un hombre que ha tenido los problemas que él tuvo. Solo un minuto, me paso bastantes hojas que irán, por supuesto, mejoradas incluso en la versión impresa, bueno, si es posible por parte mía hacerlo. Solo quería un comentario porque va muy al hilo de lo que se está debatiendo aquí, ¿no? Y es ¿por qué la escasez de comedias de Viejo Testamento, ¿no? Creo que operan dos fuerzas de signo contrario. Una se ha manejado en esta sesión y creo que es cierta y se ha matizado. Joan Olez habló de la periodización y es la prohibición, ¿no? Es decir, hay algo que perjudica el acceso de estos textos. Pero yo creo que no se ha hablado del problema de la asociación con el problema judaico que puede tener incurrir en estos temas. Desde luego, cuando Menéndez Pelayo habla de Enríquez Gómez, dice, como judío es aficionado a estos temas. Lo dice un contemporáneo nuestro, o casi contemporáneo nuestro. Pero si vamos a los textos de la época, vemos cómo en el proceso inquisitorial contra Godínez se leyó algo que no sabemos exactamente qué fue, pero quien lo recogió en la relación dice exactamente esto. Y como tan aficionado a esta ley de Moisés, hizo algunas obras en verso de historia del Testamento Viejo, como la Comedia de la Reina Esther y la Arpa de David. Es decir, puede existir, yo no digo, es una sugerencia para que confluya con las otras sugerencias sobre las dificultades o las inconveniencias que pueden ver los autores en tratar también de estos temas, cuando el problema, desde luego, judaico es un problema, el problema de conversos es un problema serio en esa España de finales del de finales del XVI y comienzos del XVII, que es cuando se está gestionando, cocinando esta fórmula. Bueno, he pasado ahora sí que 1 minuto, 2 minutos. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias.